presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias por CNN Chilevisión. Vamos a comenzar en este día miércoles revisando lo que está ocurriendo en el Parlamento. El día después de este fallo del TC siguen las repercusiones en materia política. Ya vemos a Guillermo San Martín que nos va a ir contando lo que viene ahora para este tercer retiro. En términos de los plazos, decía Guillermo, el ministro Melero, que a fines de la próxima semana ya podrían comenzar los primeros pagos. Claro, y también, Guillermo, porque en la oposición se está generando todo un debate en torno a qué ocurre con las personas que no tienen los fondos, con esta posibilidad de que puedan recibir 200.000 pesos, pero sobre todo que no se considere el reintegro de este 2% a las AFP. Eso por lo menos en la oposición es tan claro que no lo van a negociar. Así es, bueno, son varias las repercusiones, ¿cómo están? Muy buenas tardes, que está dejando lo que ocurrió en la jornada de ayer, esta jornada histórica, primero por lo que fue la resolución del Tribunal Constitucional, pero también en cómo se terminó avanzando en torno a este tercer retiro de los fondos de pensiones, puesto que tal como ustedes lo señalan, en primer término, la relación al interior de Chile Vamos, al interior del oficialismo, quedó bastante resquebrajada, y en esa línea es que también se hace necesario comenzar a avanzar en distintas iniciativas para poder plantear un trabajo conjunto. Eso es lo que han señalado como primer objetivo, plantear ideas comunes, avanzar en torno a lo que ya se ha consolidado, y en ese aspecto es que se ha señalado de que más allá de las diferencias que pudiesen existir en torno a este tercer retiro, de ahora en adelante esto debe marcar un punto de inflexión para los desafíos futuros que deben tener como oficialismo. Y en lo que respecta también a lo que se ha consagrado ya a través de la promulgación de este tercer retiro vía una reforma constitucional, hay aspectos que quedan aún sin resolver. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con este bono que se había comprometido para quienes tienen saldo cero en sus cuentas de AFP? Eso se requiere avanzar sí o sí a través de un proyecto que estaría pronto también enviarse acá a la Cámara de Diputadas y Diputados o bien al Senado por parte del gobierno. Eso ya está avanzando. Respecto a lo que significa la posibilidad de que estos retiros también constituyan impuestos, también hay una arista que se mantiene abierta, puesto que el gobierno también insistiría en la posibilidad de que quienes tienen mayores ingresos también paguen impuestos es que hacen este tercer retiro. Ahora, eso obviamente tiene un respaldo casi nulo por parte de la oposición, considerando que ya se consagró a través de la reforma constitucional que quede libre de impuestos. Y lo otro, lo relativo a estos puntos adicionales de cotización. Hasta ahora también se ha planteado que este es un camino alternativo, que se debe estudiar fórmulas. Puede ser que se incluya dentro de lo que es la discusión por la reforma previsional, pero de todas formas no se niegan a avanzar en el reintegro quizás de un punto porcentual con cargo al Estado durante algún periodo como para poder ir generando un reintegro paulatino del uso de los fondos de pensiones. Pero además hay otro aspecto que no es menor, puesto de que se habla de que incluso lo que ocurre con las rentas vitalicias podría derivar en una judicialización de muchos casos, puesto de que ya hay aseguradoras que han planteado de que esto podría derivar en que se trate de una expropiación de sus recursos, considerando que se trata de un acuerdo entre privados. Si bien hay un pensionado que le entrega sus recursos a las aseguradoras, ellos establecen un contrato y también establecen regulaciones para poder ir derivando esos fondos en modalidad de una pensión mensual. Y es por eso de que también hay sectores que plantean que se hace necesario sí o sí un proyecto para poder regular esta posibilidad de que quienes tienen rentas vitalicias puedan obtener este 10% de anticipo. De todas maneras, desde el gobierno ya han acusado el golpe respecto a lo que significó la resolución del Tribunal Constitucional. Siguen insistiendo en que esta fue una resolución conjunta entre el comité político, los miembros del gabinete y el propio presidente, descartando que exista una división al menos en lo que es la gestión del presidente Sebastián Piñera y la relación con sus ministros. Pasemos a revisar en primer término declaraciones sobre esta materia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Nuestra tesis efectivamente fue llevada a un tribunal, el tribunal optó por otra tesis y como todas las cosas en la vida y en democracia, en Estado de Derecho, lo que debemos hacer es acoger eso. Por lo tanto, nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos. Queremos sumarle además lo mejor de las ideas del proyecto que fue presentado el día domingo. ¿Y qué es lo mejor de esa idea? Sumarle a más de 3 millones de personas un bono de 200.000 pesos que efectivamente en estos días entusiasmó a mucha gente. Si el 10% va a servir también para aquello, bienvenido sea, pero también tenemos que hacernos cargo de aquellas personas que no tienen ahorros previsionales en el pasado, que quedaron sin ahorro, y aquellas personas que en el futuro también corren riesgo de tener pensiones bajas.
Bueno, eso en materia de análisis respecto a lo que está ocurriendo al interior del gobierno y cómo se van a ir trabajando las medidas para poder conseguir acuerdos y respaldos por parte del oficialismo en términos de la postura que está bastante agrietada con lo que es la relación al interior de Chile Vamos y entre Chile Vamos y el Ejecutivo. Pero más allá también de lo que significa esta situación particular, en la oposición siguen planteando de que ahora no hay mucho espacio para negociación que pueda tener el gobierno en términos de los desafíos futuros, más bien se debe abrir sí o sí a la posibilidad de una renta o un bono universal para dejar de seguir avanzando en nuevos retiros de fondos de pensiones. De hecho, ya durante la presente jornada se dio cuenta acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de la presentación del proyecto de un cuarto retiro de fondos de pensiones, promocionado por entre algunos como la diputada Pamela Giles, también se encuentra entre ellos y como sorpresa el diputado Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, pero ellos siguen insistiendo en que esta es la única metodología que queda a la mano para poder entregar ayudas directas mientras el gobierno no plantee una alternativa distinta, ya sea un bono o renta universal. Y en esa línea también es que se hace necesario, y así lo señalan, poder determinar de alguna forma cómo se va a ir reintegrando estos fondos y que se resuelva sí o sí a la brevedad y se busquen salidas comunes respecto a la reforma previsional, que es el camino que podría también delimitar lo que ocurre con esta posibilidad de futuros retiros. Pero de todas maneras, desde la oposición ya plantea que el gobierno llega muy debilitado a cualquier negociación y por ende también debe abrirse a lo que son los planteamientos que se están haciendo desde la oposición. Pasemos a revisar palabras a este respecto de la diputada Camila Vallejos y también del diputado Gabriel Silver. Nosotros, yo he dicho, estamos abiertos, de hecho algunas compañeras de bancalla firmaron esto. Creo que mientras el Ejecutivo no dé respuesta al ingreso universal de emergencia, no es posible descartar el cuarto, quinto retiro o incluso abrirse el debate qué pasa finalmente con todos los fondos de la AFP y con el sistema AFP. De hecho, ya tenemos hace tiempo un proyecto presentado en el Senado que es para derogar el decreto de ley 3500. ¿Ya? Y restituir a las familias trabajadoras lo que se le ha quitado por la administración de fondos de pensiones, que es un sistema de ahorro forzoso obligatorio. Entonces, nos dimos cuenta que las condiciones económicas actuales, y mientras no exista una alternativa de salvataje de la economía, nosotros desgraciadamente, como digo porque la necesidad tiene cara de hereje, vamos a seguir insistiendo en que sea el retiro la vía mediante el cual los chilenos accedan a liquidez, a fluidez, cuando tenemos una pandemia de la cual aún no vemos la luz al final del camino. Bueno, señalar también que respecto a lo que se está planteando como alternativas para evitar que se siga insistiendo en nuevos retiros, ya se ha planteado desde el mismo oficialismo la necesidad de que el gobierno plantee nuevas medidas tendientes a ir en apoyo de quienes se han visto afectados desde el punto de vista económico por la pandemia. Ya se ha insistido, se le ha dado a conocer al gabinete, en particular al comité político y a través de ellos al presidente de la República, que lo que está ocurriendo con el ingreso familiar de emergencia, con el bono de clase media y los préstamos que se estaban contemplando también en esta línea no son suficientes y sí o sí tiene que abrirse a una nueva medida relativa a generar ingresos y también acceso sin tantos requisitos. Eso ya se ha planteado abiertamente y esperan desde Chile Vamos que en esta oportunidad se les escuche y se les integre también a lo que es la conversación para buscar salidas comunes. Y desde la oposición también insisten en que la única fórmula de poder zanjar estas propuestas de nuevos retiros es ya avanzando en torno a la reforma previsional y cerrando el camino también a lo que tiene que ser lo ya avanzado hasta ahora en términos de lo que significa crear un ente paralelo a las administradoras de fondos de pensiones para entregar estas cotizaciones adicionales y por sobre todo también que no vayan a cuentas individuales, sino que a un fondo solidario. Pasemos a revisar también declaraciones en esta materia, por ejemplo, de lo que se está señalando desde Chile Vamos en palabras del presidente de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Javier Macaya, en lo que se plantea desde la oposición en torno a la reforma previsional, en palabras de la senadora Carolina Goich. Claramente hay una derrota de una posición que legítimamente el gobierno pensaba que podía sostener en los tribunales, pero yo creo que hay que dar vuelta rápido a la página, y dar vuelta a la página significa ponerse rápido en el lugar de la gente. Hay que poner a la gente por delante, no las discusiones políticas de bueno, si acá hay responsabilidades, que puede haber un análisis respecto a cada coalición
del gobierno, lo que se tiene que hacer. El cambio de actitud requiere tener un comité político independiente de las personas, siendo las mismas. Yo creo que eso es la actitud del gobierno, del presidente, que tiene que abrirse a escuchar más, un cambio de actitud más allá de los nombres y las personas que estén hoy día en los cargos de ministros. La facultad del presidente de nombrar o remover ministros es exclusiva de él, y yo entiendo que parte de las reflexiones que él tendrá que hacer. Yo sí creo que aquí hay un antes y un después para el sistema de AFP. Yo ya escuché hoy día en los pasillos del Congreso no solo el cuarto retiro, uno podría decir que el proyecto que presentó el presidente era el cuarto, el quinto, el sexto, y muchos dicen, oye, entonces mejor, ¿por qué no discutimos el retiro de todos de una vez? Y eso significa que mueren las AFP. Entonces, las AFP tal cual como existen hoy día, después de este fallo, no pueden continuar. Y eso es algo que la industria tiene que entender. Sí, Guillermo, bueno, lo hemos escuchado, comienza a tomar fuerza la idea de hacer un retiro prácticamente total de los fondos, de qué hacer con las AFP, también si es que se le ha restado dramatismo o no a algunas voces que se levantaron ayer inmediatamente después del fallo del TC de un cambio de gabinete, luego de esta derrota del gobierno. ¿Qué se ha escuchado hoy al respecto? Muchos plantean que el cambio en la conducción política no pasa por cambiar a los ministros, sino que también los cambios deberían ser a otro nivel, tal vez en el segundo piso donde están los asesores del presidente. Bueno, y de hecho se ha planteado que ya en la jornada de ayer hubo rumores, puesto de que se habría presentado las renuncias, si bien quizás no fueron aceptadas por el presidente de la República. De hecho, durante la presente jornada se insistió por parte de algunos parlamentarios del propio oficialismo que eso habría ocurrido, pero que el presidente de la República habría cambiado de parecer o los habría convencido a que no era el camino, más aún en medio de la crisis que estaba atravesando el Ejecutivo. Eso a nivel de lo que se ha planteado por parte de los propios parlamentarios de Chile Vamos. Y respecto a cómo se sigue avanzando, obviamente hay quienes señalan que por una parte que se hace necesario renovar o bien mover algunas piezas al interior del gabinete, pero por sobre todo lo que se plantea también es avanzar en un cambio de tono, en el sentido de buscar mayor diálogo, buscar mayor acercamiento con el Parlamento, cómo se ha gestado todo también, porque hay críticas que apuntan a que las decisiones en definitiva las está tomando solo el presidente de la República, ni siquiera siendo asesorado por su comité político. Y a eso también señalan que se debe abrir a que los parlamentarios del oficialismo también puedan tener incidencia en la propuesta y que estas propuestas sean escuchadas, porque por mucho de que se generen encuentros al interior de la moneda, también acá en el Congreso Nacional para buscar posturas comunes, muchas veces, si se ha señalado como crítica por parte de Chile Vamos, no son incorporadas y el gobierno sigue avanzando en torno a lo que son sus ideas matrices y sus ideas originales, sin generar mayor retroalimentación de lo que se genera desde la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero también en términos generales, también lo que ocurre en el Senado es otra parte de la crítica. Si bien ahí hay algunos actores que ya plantean críticas directas al presidente de la República, también señalan que están abiertos a generar que esta derrota de la jornada de ayer se convierta en un punto de inflexión, que sea una oportunidad para avanzar con nuevas propuestas como conjunto y no de forma aislada. Pero de todas maneras, además de lo que son las diferencias internas que se están produciendo al interior del oficialismo con el Ejecutivo, también hay otras aristas que siguen generando tensión y también atención acá en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a lo que significaba esta reforma para permitir un tercer retiro de los fondos de pensiones. Uno de ellos era lo relativo al impuesto que incorporaba este proyecto que presentó el gobierno, y de hecho se plantea que se insistiría incluso en esta necesidad de establecer un impuesto para quienes reciben mayores ingresos en nuestro país. Si bien el gobierno inicialmente lo planteaba en el sentido de establecer que quienes tienen remuneraciones superiores al 1.800.000 pesos ya debieran hacer pago de impuestos, si es que utilizaban estos recursos a través de un tercer retiro, de todas maneras ya desde el oficialismo han planteado que se necesita y hacen que es una materia de justicia social avanzar en este impuesto para quienes tienen mayores recursos, mientras que de la oposición ya han señalado que no se van a abrir esa posibilidad, considerando de que ya quedó consagrado en la reforma constitucional que estos recursos no tendrán cargo impuesto a través de lo que significa la declaración de impuesto a la renta. Pasemos a revisar también qué es lo que se ha manifestado en esta materia respecto a esta materia de impuesto por parte del diputado Diego Chalper y también del diputado Raúl Soto. Ayer escuchaba a un senador de mi coalición que encontraba que esto es meterle letras chicas, si no es meterle letras chicas, es meterle justicia a que quizás un porcentaje, que podría ser quizás el 5%, el 8% de mayores ingresos, pague impuestos. Me parece una cosa totalmente razonable. Y sostener una cosa distinta es no ser serio, porque, a ver, el gasto social se paga con recaudación de impuestos. Chile tiene, de acuerdo a lo que decía el antiguo director del Servicio de Impuesto Interno, la presidenta Bachelet, más de 21.000 millones
de dólares en evasión de impuestos. Entonces, cuando escuchamos a la colega allá, por ejemplo, hablar del impuesto a los súper ricos, que recauda 1/10 de eso, oye, empecemos a hacernos cargo de lo que significa un país que tiene esos niveles de evasión. En caso de que el gobierno logre los acuerdos para que una iniciativa como esa avance, yo lo dudo, por cierto, que se deje a toda la clase media afuera. El monto de recaudación, en este caso particular, es bastante marginal e irrelevante respecto de lo que recauda el fisco. Nosotros hoy día, si queremos efectivamente recaudar, tenemos que abrirnos a un acuerdo en materia tributaria, tenemos que abrirnos al impuesto a los súper ricos, a revisar las exenciones tributarias, a aumentar el impuesto de primera categoría a las grandes y mega empresas, y a partir de allí, ¿verdad?, redistribuir esos recursos para políticas sociales y de apoyo económico más robustas. Pero yo creo que esto es más que nada un punto político del gobierno. No tengo orden. Bueno, estamos con la comunicación y en el detalle respecto a todo lo que ocurre desde el punto de vista legislativo a partir de la decisión tomada ayer en el TC, y está la opción, como lo estábamos analizando junto a Guillermo, de primero que este proyecto que tiene que ver con la posibilidad de darle estos 200.000 pesos a las personas que ya retiraron todos sus fondos, sea una tramitación lo suficientemente rápido, porque sabemos que aquí lo que está también es una urgencia de la ciudadanía de poder recibir pronto estos dineros. Ya desde el Ejecutivo se ha dicho que probablemente la próxima semana, a partir ya del mes de mayo, comiencen a recibir o tener la posibilidad del tercer retiro. Pero la gran duda está en esta exigencia que se hace también por parte de algunos sectores de decir de que sí o sí se necesita avanzar hacia un ingreso universal, hacia menos focalización, y por eso también está este punto, Guillermo y Karim, de decir que no se descartarían otros posibles retiros, un cuarto, un quinto, sobre todo pensando en lo que ocurrió hoy en el TC, si es que no hay una propuesta más contundente de parte del Ejecutivo. Sí, y las AFP ya comienzan a prepararse, ¿no es cierto?, para comenzar a recibir las solicitudes de este tercer retiro la próxima semana. Han informado que el lunes 3 de mayo a las 9 de la mañana comienza este proceso. Como ya se ha hecho en otras oportunidades, debería ser mucho más ágil, más rápido. Ese día las AFP van a comenzar a recibir las solicitudes. Lo reiteramos, el lunes 3 de mayo a las 9 a.m. y según lo que han dicho desde el gobierno, a fines de la próxima semana ya deberían comenzar los primeros pagos. Guillermo. Así es, y de hecho también hay que aclarar que lo que establece la normativa, la reforma ya en este caso promulgada por el Ejecutivo, es precisamente que son 15 días para el caso de quienes tienen recursos en las administradoras de fondos de pensiones para poder hacer uso ya el de comenzar a recibir los pagos. Es por eso de que ahí calzaría la fecha que se está dando a conocer de ya poder comenzar a recibir estos dineros. Pero de todas maneras, también esta es una parte de lo que significa el pago de estos recursos para los afiliados y también para quienes tienen rentas vitalicias. Esto también amerita por parte del Ejecutivo avanzar en otra materia que no es menor, como lo es la recaudación. Y es ahí donde están generándose distintas iniciativas y también diferencias entre el oficialismo y la oposición. De hecho, durante la presente jornada, otro de los aspectos que se va a someter a votación en particular en la Comisión de Constitución es lo que se ha denominado como el impuesto a los súper ricos. Y ahí esta es una reforma que requiere quórum y hasta ahora no hay acuerdos entre el oficialismo y la oposición, y por ende se necesita sí o sí negociar dentro de las próximas horas, puesto de que ya se ha avanzado. La comisión se despachó y se aprobó inicialmente lo que significa el impuesto al patrimonio por una parte, que haya un aumento del impuesto para las denominadas megaempresas, aumentando de un 27 a un 30%, y también abriéndose las exenciones tributarias en un par de aspectos. Pero también está el planteamiento desde el oficialismo en la línea de incentivar el retiro de utilidades para de esa forma recaudar, y también a través de la repatriación de capitales, pero no hay acuerdo para poder avanzar en esa materia. Pasemos a revisar qué es lo que se ha señalado sobre esto de generar mayor recaudación, en palabras, por ejemplo, del diputado Marcos Silavaca y también del diputado Juan Antonio Coloma. Mira, hoy día efectivamente esperamos terminar en la Comisión de Constitución la tramitación del proyecto del impuesto a los súper ricos, porque en la sala se renovaron una serie de indicaciones de renovación nacional. Y lo que queremos y lo que hemos hecho desde un comienzo es invitar permanentemente al gobierno. Desde que asumí la presidencia de la Comisión lo vengo diciendo, que se haga parte del proceso de discusión del impuesto a los súper ricos. Creemos que es fundamental que el gobierno trabaje en conjunto con el Parlamento y este ánimo de diálogo sea permanente.
Lo que ocurre es que el impuesto al patrimonio es un impuesto que hace daño, es un impuesto que está mal planteado y no lo decimos nosotros, lo dicen los ex ministros de Hacienda de la presidenta Bachelet. El equipo económico de la presidenta Bachelet dijo que este es un proyecto que estaba mal presentado, mal redactado. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es poder avanzar en recaudar rápido y para eso las 3 propuestas que hemos hecho permiten recaudar varias veces la propuesta que ha presentado el Partido Comunista. Claro, el tema tributario ahora sería otro de los aspectos, Guillermo, sí. Sí, insistir en que para poder avanzar también esto que se ha planteado sí o sí se requiere acuerdo, esto requiere un quórum de 3/5 y mientras no existe ese acuerdo va a ser muy poco probable que se pueda avanzar, incluso es posible que se caiga la idea de legislar si es que no hay acercamientos entre la oposición y el oficialismo en torno a esta materia. Claro, y hay algunos parlamentarios así que promueven un gran acuerdo precisamente en pos de esa celeridad, de que haya rápidamente ya, podríamos decir, temas zanjados como lo que tiene que ver sobre todo con estos impuestos y modificaciones de cómo retribuir todos estos dineros y estos gastos que se deben hacer por la crisis. Muchísimas gracias, Guillermo. Bien, Iván Carvajal está en La Moneda, donde los ministros, al menos los ministros Delgado, Belolio, Rubilar, hicieron lo mismo, descartaron por ahora una salida del gobierno luego de la derrota de ayer en el TC. El jefe de gabinete aprovechó también de negar que exista un quiebre en el comité político por este precisamente tercer retiro. Iván, tú nos cuentas más de lo que ha ocurrido hoy en el Palacio de Gobierno. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El golpe fue duro y todavía se trata de asimilar en el Palacio de la Moneda. De hecho, podemos decir que ha entrado en una etapa de reflexión, no solo el mandatario, sino que todo el comité político, debido a lo sucedido ayer, cuando a esta misma hora se consumaba la derrota política del gobierno, la derrota en el Tribunal Constitucional, dado el rechazo que recibió su requerimiento para frenar el tercer retiro de los fondos de AFP. ¿Y por qué digo está en una etapa de reflexión? Porque, de acuerdo a lo que hemos conversado, precisamente fue tan duro el golpe que recibido ayer que hay que pensar en cómo se comienza a trabajar de ahora en adelante, digamos, cómo la Moneda va a enfrentar este nuevo escenario con un Congreso tensionado, digamos, en tensión con el gobierno y con un oficialismo que mete presión para que haya un cambio de gabinete, un cambio en el elenco que en todo caso no necesariamente va a ser pronto, porque hay que precisamente tomarse un tiempo para pensar en qué piezas podrían llegar a trabajar y colaborar con el presidente Sebastián Piñera. Hoy, en conversación con Chilevisión Noticias, el ministro del Interior, el ministro Rodrigo Delgado, habló precisamente de esta derrota. Esto fue lo que dijo. Yo no sé si llamarlo efectivamente una derrota para uno u otro, digamos, porque la verdad es que aquí lo que hemos hecho como gobierno, y así lo hemos planteado hace mucho tiempo y hace varias semanas al inicio de este debate, es plantear una postura. Sabemos, por supuesto, como comité político, que cada vez que hay una situación compleja como puede ser esta u otras, por supuesto que las miradas se van al comité político, pero déjeme decirle que el presidente tiene esa facultad tanto de convocarnos a los ministros como también eventualmente si él no requiere más de nuestro servicio. Sí, altas fuentes de gobierno descartaron que las renuncias hayan estado sobre la mesa, la renuncia del comité político, hayan estado sobre la mesa ahí cuando conversaron con el presidente Sebastián Piñera, pero claro está que la Moneda tiene que repensar cómo se enfrenta de aquí en adelante los meses de gobierno que le quedan para poder sacar adelante los acuerdos necesarios con la oposición para que esta tensión que exista hoy desaparezca, y eso entonces es un trabajo que tiene, por cierto, el presidente de la República. De la coalición son varias las voces que piden un cambio de elenco. Ya ayer apenas se supo la noticia del Tribunal Constitucional, se pedía precisamente un cambio de gabinete, un cambio del comité político, y se apunta a varias figuras. ¿Qué es lo que va a hacer el mandatario? Bueno, eso lo conoceremos seguramente en el futuro. Veamos la opinión, por ejemplo, del senador Manuel José Osandón respecto al momento que se está viviendo en La Moneda. El ministro de Hacienda de este país se llama Sebastián Piñera. El ministro de Interior de este país se llama Sebastián Piñera. El jefe del comité político de este país se llama Sebastián Piñera. El jefe de segundo piso se llama Sebastián Piñera. Es verdad que tiene un señor Larroulé que influye mucho, pero piensan lo mismo, así que es lo mismo. Entonces, él tiene que entender que va a tener que perder poder.
y va a tener que ceder aquí, porque si no cede va a terminar más mal de lo que está. Esa es una crítica que siempre se ha escuchado respecto al presidente Sebastián Piñera, que él ejerce como ministro también y por lo tanto le deja poco espacio precisamente a sus colaboradores para que cuando hay un problema sean los fusibles que puedan salir. Y siempre se ha apuntado como crítica al presidente esto de ser él el protagonista en cada uno de los escenarios. Y por eso entonces ahora cuando la crisis es mayor se le ve más solo y más debilitado respecto a lo que está sucediendo. Revisemos más reacciones que hubo en el Congreso el día de hoy. Me dio mucha pena cuando hizo este punto de prensa para reconocer que el Tribunal Constitucional había votado en contra de lo propuesto por el Ejecutivo. Yo habría preferido que se quedara con la mascarilla porque algo cubría el rostro, habría cubierto el rostro demacrado. El segundo piso tiene que responder. Yo creo que sí o sí deben haber cambios ministeriales, sí o sí, porque alguien tiene que hacerse responsable. Yo lamento lo que está ocurriendo. Creo que nuestro país no se merece lo que está pasando. Aquí Sebastián Piñera da la impresión que es una figura decorativa. Yo creo que el presidente de la República tiene que salir de esta crisis invitando y escuchando a todos los sectores políticos. Queda un año todavía de gobierno. El gobierno dejó de conducir, a mi manera de ver, la agenda pública y hoy día está recibiendo golpe tras golpe. Pero tiene que levantarse por el bien de Chile, tiene que levantarse y la única manera de hacerlo es invitando y escuchando al Congreso Nacional, a las fuerzas políticas y, por cierto, a la representación principal de las organizaciones sociales. Claro, son varios los que apuntan a la pérdida de poder del presidente, a la pérdida de poder de la moneda y que todo este poder ahora está en el Congreso y también son varios los que plantean que el presidente tiene que asumir un rol de mucho más bajo perfil, dado precisamente del momento que está viviendo. Hoy en la presentación, o digamos en la puesta en marcha del pago del IFE ampliado, del ingreso familiar de emergencia ampliado, que se hizo acá en el Palacio de la Moneda, la segunda aparición del presidente después de lo ocurrido el día de ayer, llamó la atención las palabras del mandatario al inicio cuando él habla de los golpes que ha recibido y que ha sufrido durante el último tiempo. Veamos lo que dijo precisamente sobre eso el mandatario. Hoy comenzamos a pagar este nuevo ingreso familiar de emergencia en forma automática, a través de transferencias electrónicas del Banco del Estado y depósitos en las cuentas RUT, lo que va a incorporar a la inmensa mayoría de los beneficiarios, que gracias a esta simplificación lo van a recibir en forma automática. 3 de cada 5 hogares beneficiados con el nuevo ingreso familiar de emergencia son encabezados por mujeres y 2 de cada 3 pertenecen a hogares de regiones. Ahí estaba la explicación del ingreso familiar de emergencia que se empieza a pagar hoy, pero yo les decía, al principio de ese discurso el presidente habló de los golpes que como país se han recibido producto de la pandemia y que también, dijo, los ha recibido este presidente, marcando el punto que está viviendo difícil, complejo escenario para el presidente Sebastián Piñera y su gobierno. Sí, importante también para el país que logren salir de la crisis. Vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman a nivel de gobierno para alinear a quienes conducen políticamente también los destinos del país, el comité político, los ministros, alinear a Chile Vamos de cara a las elecciones también que vienen este año, que no son pocas, así que los desafíos son importantes para la moneda. Gracias, Iván. Buenas tardes. Bueno, precisamente, ¿qué ocurre al momento que ya esto se ha promulgado? Ya teníamos la información de que desde el lunes se puede hacer la solicitud. En las oficinas de la AFP ha existido personas que han llegado hasta ahí, pero no necesariamente en relación a esta posibilidad del tercer retiro, sino a otro tipo de trámites. De eso nos va a contar hasta ahora Carola Garrido, con quien tenemos la comunicación. Sí, ¿cómo están? Ambos los saludo, muy buenas tardes. Claro, hemos estado recorriendo durante esta mañana distintas
sucursales de AFP, también las oficinas de Chile Atiende, donde sabemos muchas personas llegan a solicitar la clave única precisamente para luego realizar todos estos trámites. Y claro, como ustedes los decían, hemos visto filas bastante largas durante esta jornada. Sin embargo, la mayoría de las personas no van necesariamente a realizar trámites que tengan que ver con este tercer retiro del 10%. Hemos encontrado algunas de todas maneras que nos dicen que, claro, van a pedir algunas claves para acceder principalmente a las páginas de las AFP con la idea de poder gozar también de los beneficios de este tercer retiro. La mayoría de las personas que va en esa línea y que conversó con nosotros nos decía que ya lleva sin trabajo prácticamente un año y que este bono es lo que han recibido, este retiro del 10%, digo, es lo que les ha servido para poder pagar todas las deudas y no tener problemas también posteriormente ellos por la falta de trabajo con el sistema financiero. Ahora hay otras personas que también estaban en la fila de las AFP y que nos decían que les gustaría pedir ese tercer retiro, pero que desafortunadamente el dinero que tenían en sus fondos de pensiones ya se les ha acabado y que ya habían pedido las solicitudes anteriores también principalmente por falta de trabajo. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones de aquellas personas que nos dijeron que efectivamente iban a realizar consultas para solicitar ya dentro de los próximos días este tercer retiro. Estoy sin trabajo de 26 de junio del año pasado. Entonces, debido a eso, hay que poder hacer la solicitud del 10%. Ojalá más adelante haya alguna alternativa que puedan dar de poder reponer estos fondos o ver qué posibilidades hay, porque en realidad la pandemia me la he costeado yo mismo, con todos mis retiros. Estoy cesante hace más de 2 años. Nadie me la pega porque tengo 75 años. La pensión es una miseria. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a perder donde vivo y me van a mandar a la calle? Y aquí está la plata mía. Porque mía me la sacaron a mí. En el caso de esa señora particularmente, ella nos contaba que era la primera vez que iba a solicitar el retiro, que por su edad se había quedado sin trabajo, que también por su edad nadie le había querido dar empleo en los últimos meses y ella llegó muy desesperada para hacer por primera vez, en su caso, las consultas y saber si podía retirar algo de dinero después de toda una vida de trabajo, según nos contaba. Bueno, hemos conversado también en las últimas horas con la asociación de AFP, Alejandra Cox particularmente. La presidenta nos comentaba que ya están listas todas las aseguradoras de fondos de pensiones para comenzar con este tercer trámite que ya debería ser bastante menos engorroso, sobre todo para todas aquellas personas que ya lo habían realizado las 2 veces anteriores. La mayoría ya está claro en qué es lo que tiene que hacer, solamente se estaban enterando durante esta jornada de lo que tiene que ver con los plazos y aunque ella dice que están listos para comenzar con este tercer trámite, dice que lamenta que en el fondo muchos chilenos tengan que recurrir a esto para poder arreglar su situación económica actual. Las administradoras de fondos de pensiones están preparadas para entregar a las personas los fondos correspondientes al tercer retiro, en el tiempo y la forma que establezca la normativa. Los afiliados ya conocen el proceso y tal como lo hemos realizado en las 2 ocasiones anteriores, trabajaremos por hacerlo de la manera más segura y expedita para las personas. Claro, mucha gente ya ha aprendido, por ejemplo, que el trámite lo puede realizar a través de internet. Hay otros que tienen algunas dudas particulares, principalmente personas extranjeras que insisten en acudir presencialmente a las oficinas. Pero no solamente nosotros hoy estuvimos recorriendo las sucursales de las AFP, sino que también estuvimos y estamos de hecho a esta hora todavía en el Tribunal de Familia, también en el centro de Santiago, porque bueno, hace mucho tiempo que veníamos hablando de cómo se han hecho retenciones a todos los padres, principalmente que tenían deudas por el concepto de pago de pensión. Así es que, bueno, hay muchos que conversaron con nosotros acá y que nos decían que de hecho y producto de este tema todavía no reciben el segundo pago, el segundo retiro del 10%, pese a que por lo menos los que han hablado con nosotros nos dicen que la cuenta, la deuda que tenían por
por la pensión ya estaría saldada. Así es que algunos vienen a pedir explicaciones por eso, porque también están interesados en poder solicitar este tercer retiro. Por lo tanto, quieren ver de qué forma ya se puede arreglar el problema que dice que ellos tienen para poder recibir de manera íntegra esta tercera cantidad. Escuchemos lo que nos dijeron al respecto acá. Imagínense, yo soy papá ahora, tengo una niña de 2 meses, todavía no me llega el segundo retiro. En el segundo retiro, obviamente que tengo que pedir el tercero, y si tengo que pedir el cuarto, voy a pedir el cuarto. Porque estoy hace como 2 horas aquí, que esta fila no pasa nunca. Espero que me den alguna solución. Espero que me den alguna solución y que no me vuelvan a repetir lo mismo que me han repetido 4 meses. Y vengo por el segundo, para poder pagar los servicios, el arriendo, para eso, para los gastos. ¿Estás sin trabajo? Sí, donde estaba trabajando cerraron pues a raíz de la pandemia. Afectó lo que fue el estallido social y pues la pandemia remató todo. Estoy viendo cómo llegar a eso, cómo llegar a que le den la plata a ella o lo que resta me lo den a mí. Eso es lo que estoy tramitando. ¿Cuántos se han demorado? Mucho, sí, mucho, no sé, 4 meses, 5 meses. Estoy al día y el segundo 10% todavía no me lo han liberado. Incluso ahora vine presencial, es imposible meterse en línea, siempre la página se queda pegada, cosas así, así que obligadamente uno tiene que salir. Yo en diciembre pedí el segundo 10%, pero quedó retenido, siendo que yo soy padre soltero, yo crío a mis hijos. Entonces ya van 5 meses, yo tengo mi lesión en la pierna, trabajo en la calle, pero aún así el tribunal le dejó el 10% a mi expareja, siendo que yo tengo los niños, y ella no paga pensión. Bueno, todas esas personas que escuchábamos vienen de manera presencial a las oficinas del Tribunal de Familia para entregar aquellos antecedentes de lo que ellos nos aseguran de manera verbal y para poder garantizar, en el caso de aquellos que ya se han puesto al día con su pensión, que esto es efectivo y que por lo tanto hay una cantidad de plata que ellos dicen que todavía está pendiente de pago para ellos, para que se pueda liberar lo más pronto posible. Hay que recordar la información oficial que se ha entregado, y es que la solicitud del tercer retiro va a comenzar el próximo lunes 3 de mayo a las 9 de la mañana, lo que quiere decir que los primeros pagos se podrían realizar el lunes siguiente, es decir, el lunes 10 de mayo para todos aquellos que vayan a realizar el trámite el primer día. Hoy autoridades de gobierno también se han referido a este tema, hablando un poco de las fechas, entregando algunas explicaciones, las escuchamos de inmediato. Los retiros anteriores, desde que terminó toda la tramitación y comenzaron a estar operativas las páginas de las administradoras, transcurrió una semana en ambas oportunidades. Entonces, bajo esa experiencia previa, uno podría entender que serían los primeros días de la próxima semana en que las páginas debiesen estar todas arriba ya funcionando. Y si bien la ley establece un plazo para los casos de los retiros de administradores de fondo de pensión de 15 días hábiles, pues la experiencia que hemos visto es que estos se están realizando antes de ese plazo. Entonces uno podría también suponer, bajo esa misma premisa, de que los primeros días de la semana subsiguiente también debiesen estarse recibiendo las primeras transferencias. Permitir a todos los chilenos que entre julio del 2020, que fue la fecha de publicación del primer retiro del 10%, y el 31 de marzo de este año, que en ese periodo de tiempo hayan en alguna oportunidad tenido saldo cero, el derecho a recibir el bono de 200.000 pesos. Y el presidente Sebastián Piñera nos ha instruido para que mantengamos este proyecto de ley de manera tal de que junto con retirar se empiece también a recuperar. Y para ello se va a plantear al Congreso que nos aprueben subir en un 1% la cotización de costo del empleador y en un 1% que va a ser de costo del Estado, con un tope de 0,3 unidades de fomento. Bueno, de hecho había algunas personas que nos planteaban esa situación, ver la posibilidad tal vez cuando ellos recuperen sus trabajos, cuando vuelvan a conseguir un empleo, de poder ir devolviendo la plata que van a sacar en este caso ya por tercera vez. Ellos saben, o muchos de ellos saben, que esto podría traer consecuencias con sus pensiones a futuro, y es por eso que tampoco se cierran a esa posibilidad, no descartan que ojalá exista la posibilidad de reintegrar esos dineros en caso de tener trabajo nuevamente. Sí, y otra cosa importante, devolver
volver a recalcar son los montos, ¿no? Hay un tope de 4,3 millones, eso es lo más alto, un mínimo de 1 millón, pero quienes tienen una cifra inferior pueden retirar por completo sus fondos. Así que esto, recuerden entonces, a partir del día lunes ya estaría la posibilidad de comenzar a pedir este tercer retiro. Muchas gracias, Carola. Bien, vamos a revisar las cifras que se entregaron hoy en un nuevo informe COVID, actualización de la pandemia en nuestro país. Se han reportado 3.376 pacientes, la cifra es la del GC que está al costado izquierdo. Son 4.416 nuevos contagios de COVID. Hay lamentablemente 53 personas que han fallecido en las últimas 24 horas en nuestro país producto del COVID. La positividad, y este es uno de los datos que preocupa, sigue estando sobre los dos dígitos, 12.38% en base a 31.603 testeos. Actualmente la ocupación de camas críticas, y es otro de los puntos donde siempre estamos poniendo el foco, es de un 95.26%. De acuerdo al reporte, ahora en la red hospitalaria hay 3.376 pacientes que están en la UCI por COVID, de los que 2.887 se encuentran en ventilación mecánica. Hay 214 camas críticas disponibles. Bueno, y a pesar de estas cifras, como sabemos, hay mañana 10 comunas en la región metropolitana que van a avanzar en el plan paso a paso, van a la etapa de transición al paso 2. ¿Cómo se están preparando? Recordemos también que hay modificaciones, por ejemplo, de aforo en los centros comerciales, no pueden abrir los gimnasios. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en alguna de las comunas que mañana ya comienzan este desconfinamiento. Marianela Estrada nos va a contar. ¿Cómo estás, Mane? Hola, ¿cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Claro, son 10 comunas, principalmente del sector oriente, además de Talagante, Melipilla, Alhué y también Independencia, donde, como tú lo decías, pasan a esta fase 2 que, por ejemplo, va a significar que los centros comerciales puedan abrir sus puertas, a también los restaurantes, recibir a personas de forma presencial para poder atenderlas en las mesas de las terrazas. Sin embargo, esta vez la fase 2 del plan paso a paso va a ser más estricta. Es lo que han dicho las autoridades con respecto a qué es lo que va a suceder a partir de mañana. Y uno de los puntos que más se ha cuestionado son las reaperturas de los malls, de los centros comerciales, donde muchos expertos en salud han mencionado que no es la mejor idea ni el mejor lugar para asistir en este contexto de pandemia, teniendo en cuenta, por ejemplo, la cantidad de casos que ustedes recién revisaban, el porcentaje de positividad y también el porcentaje de ocupación de las camas críticas. Con respecto a esto, el ministro de Economía ha señalado que la reapertura de los malls en esta oportunidad va a ser más estricta que en la fase 2 del plan paso a paso anterior, y que, por ejemplo, el aforo va a ser más reducido. Antes se podían recibir en los centros comerciales a una persona cada 8 metros cuadrados, ahora es una persona cada 10 metros cuadrados. Recordarles además que solamente pueden ir los trabajadores del comercio no esencial que se encuentren en comunas en fase 2, no pueden ir los trabajadores a comercio no esencial que sean de comunas que aún están en cuarentena. Nosotros ayer pudimos conversar con el ministro de Economía, quien sostuvo una reunión precisamente con los principales líderes del comercio para comunicarles todos estos protocolos que hay para las reaperturas de mañana, y también pudimos conversar con algunas personas ahí afuera de los malls que les parecía esta decisión, si lo ven, por ejemplo, como una opción para asistir durante la semana. Escuchemos qué era lo que decían. Va a haber una mayor fiscalización en las comunas que pasan a paso 2, justamente porque queremos dar los pasos adecuados y que eso no signifique un rebrote, sino que signifique una plataforma desde la cual podamos seguir avanzando y podamos seguir. Me han preguntado varias veces, por ejemplo, por el Día de la Madre, que si esto tiene algo que ver con el Día de la Madre. No tiene nada que ver el Día de la Madre. La verdad es que ya se han preparado las tiendas, el retail se ha preparado justamente para que las personas puedan anticipar sus compras, anticiparon las ofertas y ya hemos visto un movimiento muy importante de esas ventas y esos despachos a domicilio que ha crecido, ustedes saben mucho, el delivery durante todo este año. Me parece una buena alternativa. ¿Sí? Sí, me parece una buena alternativa. Que da lo mismo que abran los malls, no abran los malls si la gente va a salir vendiendo en las calles. Bueno, porque imagínate, uno no está acostumbrado a estar encerrado tanto tiempo. Tenemos mucho tiempo en eso. Pero no hace la diferencia. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos. No muy bien, pues. Debiera ser más restringido. Independientemente que tengamos
pasemos a fase 2, debiera ser más restringido. No lo sé si va a ser un retroceso, pero no nos debemos arriesgar. Claro, y surgen estas suspicacias de las reaperturas de los malls, porque esto se da casi 2 semanas antes que sea el Día de la Madre. Existían por eso algunos cuestionamientos en cuanto a lo comercial y también porque los centros comerciales se trata de lugares cerrados que ahí es donde coinciden los expertos en salud que no sería una muy buena idea visitarlos debido al contexto donde aún hay una alta positividad de casos. Y otro de los puntos importantes que va a suceder mañana es, por ejemplo, que los restaurantes van a poder recibir a clientes de manera presencial, eso sí, solamente en sus terrazas, en espacios abiertos y con mesas de máximo 4 personas, que las mesas deben tener además un distanciamiento de 2 metros y lo que han pedido las autoridades en este caso para los restaurantes es que por favor colaboren con el tema de la trazabilidad. Para eso sabemos se les puede pedir a los clientes los datos tantos de el nombre, número telefónico para poder ubicarlos en caso de cualquier cosa que se necesite realizar la trazabilidad correspondiente. No es obligación, pero sí nos decían las autoridades, se ha llegado a un acuerdo con el rubro gastronómico para que esto se pueda realizar y atender además de manera más segura. Recordemos que el rubro gastronómico ha sido uno de los más golpeados producto de la pandemia. De hecho, lo decían por parte de Achiga que han perdido casi el 30% del rubro gastronómico, ha tenido pérdidas con respecto a sus locales. Escuchemos qué era lo que nos decían por parte de Achiga y también los locatarios que ya se están preparando para el día de mañana. En esta etapa que vamos a estar en fase 2 solamente vamos a poder atender en terrazas con 4 personas máximo por mesa, con distancia de 2 metros entre las mesas y por lo tanto no tenemos ningún problema en que exista fiscalización porque justamente lo que queremos demostrar es que nosotros, que por todo este tiempo hemos cumplido los protocolos, mucho más allá de lo que lo han hecho de repente sectores informales. Nosotros vemos en todo este tiempo de cuarentena que han existido actividades informales que no cumplen protocolos. Nosotros que somos los que estamos en el sector formal necesitamos volver a trabajar. Cumplir con los 2 metros que se pide cumplir, todo lo que es medida de seguridad, que esté escrito en las puertas, sanitización, alcohol gel, temperatura. Igual siempre hay clientes un poquito porfiados del tema de no entregar datos o no querer respetar las medidas de distancia, pero hay que advertirles. 4 personas por mesa, podemos atender hasta las 8 solamente, el toque queda hasta las 9, pero hasta las 8 nomás. Del aforo, que son por fase 2, son 4 personas por mesa, viene una familia y son 6 y no entienden. Entonces a veces prefieren irse creyendo que los vamos a retener, pero hay que seguir la regla. Claro, importante lo que decían también los locatarios con respecto a los clientes, para que también respeten las reglas y estén al tanto de cómo va a ser el funcionamiento ahora, que son solamente 4 personas por mesa máximo con el distanciamiento correspondiente y cooperar con el tema de la trazabilidad entregando los datos como nombre, número de teléfono o algún correo electrónico para poder cumplir con la normativa. Y como se los decíamos al principio, han existido algunos cuestionamientos con respecto a estas comunas que pasan a fase 2 en la región metropolitana. Esto por la cantidad de camas UCI que hay utilizadas y también con respecto a la positividad que existe en este momento producto del coronavirus. De hecho, han sido diferentes los expertos que han señalado que tal vez no era el mejor momento para avanzar de fase. Hay declaraciones por parte del Colegio Médico. Escuchemos qué fue lo que dijeron con respecto a este avance a la fase 2. Actualmente estas 10 comunas no cumplen con los indicadores para que podamos tener una transición. Principalmente lo que más nos preocupa desde el punto de vista sanitario es que la ocupación UCI se ha mantenido sobre un 95%. No es posible el no considerar los criterios sanitarios y no tener criterios sanitarios claros para privilegiar de todas maneras el tema sanitario y en función de eso, con seguridad, poder ir desconfinando y poder ir incluyendo actividades que sean prioritarias, tales como la apertura de colegios, y creo que eso tiene que ser la primera prioridad por sobre lo que vemos hoy día, que se van a abrir los malls en fase 2 y volvemos a repetir los mismos errores del pasado.
Claro, existe un tanto de temor de volver a repetir tal vez errores con las fases anteriores, donde se fue avanzando y finalmente el número de casos se fue extendiendo. Así que, por supuesto, hay que ver qué es lo que va a suceder con estas 10 comunas a partir de mañana, de ahora en adelante, qué es lo que va a pasar con sus casos activos ya en fase 2, cuando tengan la oportunidad, por ejemplo, de ir a restaurantes o también de volver a las clases presenciales, que ese es otro de los puntos que podría volver el día de mañana en estas 10 comunas. Claro, y el mismo Colegio Médico dice que esa debiese ser la prioridad antes que otras aberturas, pero es importante insistir en que estamos con un 95% de la ocupación de las camas críticas y por eso muchas veces somos responsables al principio, pero después nos vamos relajando. Así que el autocuidado, la responsabilidad es fundamental, seguir insistiendo en aquello, sobre todo en quienes están en estas comunas que van a salir del desconfinamiento. Gracias, Mane, que estés muy bien. Bien, vamos a revisar temas policiales. Hay 3 persecuciones policiales por lo menos que terminaron con detenidos en horas de la noche. Una de ellas debido a un asalto a una pareja de pololos luego de un portonazo. Fabián Acevedo nos va a contar de estos distintos hechos. Fabián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se llenó un portonazo con posterior persecución y choque que incluso, según las propias víctimas y los afectados de todo esto, podría haber terminado con consecuencias fatales. Vamos de inmediato a lo sucedido en la comuna de Maipú. Fíjense, eran a eso de las 9 de la noche cuando esta pareja de pololos venía llegando a la calle Ailín, justamente afuera de su casa. En esa instancia es que ya en un vehículo, en un Corsa, llegan estos delincuentes, aproximadamente 5, quienes de inmediato entonces los intimidan. Incluso comienzan a golpearle los vidrios de un Mercedes-Benz en que se trasladaban y es allí cuando dan un disparo al aire. En esa instancia bajan esta pareja de pololos que venía de comprar en un servicentro, los delincuentes se escapan y fíjense, es el suegro del propietario de este vehículo quien de inmediato saca su camioneta y comienza un seguimiento. Dice que todos los delincuentes a la vista, en eso ya en la comuna de Los Espejos se encuentra con un piquete de carabineros a quien les avisa que entonces iba en seguimiento de un vehículo recientemente robado. Es allí ya cuando los efectivos policiales dan aviso a la central de comunicaciones, incluso dan cuenta de que habían visto cómo este vehículo, este Mercedes-Benz blanco, iba a gran velocidad por la autopista y comienzan a dar aviso ya es en San Miguel, donde logran avistarlos. ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, estos delincuentes atraviesan la calle Salesianos, Santa Rosa, Isabel Riquelme, ya hasta llegar a la Gran Avenida. Ahí pasan un semáforo en rojo y a gran velocidad, estima Carabineros, a más de 150 kilómetros por hora, es que impactan estos dos vehículos. Entre ellos hay una camioneta de carga que se ve muy afectada. Afortunadamente, las personas que iban al interior no resultan con mayores lesiones y posteriormente ya estos delincuentes lo que hacen es escapar a pie. Carabineros logra, en este caso, la detención de 2 de ellos, pero antes de contarles más detalles, vamos a revisar de inmediato justamente lo que comentaron las víctimas al respecto y también entonces esta persona que hace un seguimiento rápido, dice, porque ya aparentemente lo habían asaltado en otra oportunidad, dice, por la impotencia, en lo que decía es con su camioneta seguir entonces a estos delincuentes para poder darles alcance. Tenemos justamente un ambiente que vamos a pasar a revisar ya del momento cuando se produce este accidente de tránsito a raíz de esta persecución policial. Dios mío. ¿Cómo ayuda a esa gente, amor? Amor, no, estaban robando, no estás viendo que va corriendo. ¿Cómo ayuda a esa gente, amor? Vamos a ayudarlo. Aquí van corriendo. Vamos a ayudarlo. Pero da la vuelta ahí rápido. Dios mío. Pero yo vi eso. Maldición. ¡Chicos! ¡Vamos para el hospital! ¡Para el hospital! No, ahorita van a llegar policía. Bueno, no, pero mira, el muchacho creo que está herido, Eri. Claro, increíblemente, pese a la velocidad en que se trasladaban, pese a haber impactado 2 vehículos que terminan con pérdida total e incluso un tercero de forma parcial, no les pasó absolutamente nada y la intención que tenían ellos era huir a pie. Sin embargo, no lo lograron. Carabineros, ya como estaba por las cercanías e iban en esta persecución, es que logran la detención de 2 de ellos, ambos menores de edad, 17 y 15 años, protagonistas entonces de este portonazo en la comuna de Maipú. Les estaba contando las
versiones que han entregado en este caso las víctimas de este hecho, tanto esta pareja de pololos como también el suegro del propietario de este mismo vehículo, quien dice ya no le quedó otra que el mismo intentar tratar de seguir a los delincuentes. Afortunadamente, dice, se encontró con un piquete de carabineros y así todo esto se pudo agilizar. En un momento dijo que estuvo frente a los delincuentes, que incluso le iba a chocar el vehículo con su propia camioneta. Sin embargo, se arrepintió y prefirió entonces que ellos siguiesen huyendo en la misma dirección que llevaban ya hasta la comuna de San Miguel. Tenemos las declaraciones justamente de una de las víctimas, que es el conductor de este vehículo, que dice que hubo disparos en medio de todo esto, y también de la persona que sigue ya a este grupo delictual. Hay al menos 3 integrantes entonces de quienes se dedican a hacer estos portonazos en la capital, quienes pudieron darse a la fuga. Pasemos a revisar ya sus palabras. Nos estacionamos y se nos interceptó un auto, y donde bajaron alrededor 4 o 5 tipos, lo que yo alcancé a percibir, y amenazándonos con pistola, pegándole al vidrio, y que nos bajáramos, que si no nos podían hacer algo. Entonces yo atiné y abrí las puertas nomás y salimos del vehículo. Igual lo que yo más pedía era que no le hicieran nada a mi polola. Y bueno, eso, y ellos disparando al aire igual. Y entre medio de eso nos dio susto y salimos corriendo. Y un vecino nos prestó auxilio y nos abrió las puertas de su casa. He visto tanta delincuencia hoy en día que y los tipos salen de un día para otro. Entonces pesqué mi camioneta, me fui, los vi en una esquina, los vi a los dos vehículos juntos, y luego los seguí por Avenida El Rosal hasta que a la Copec ellos se metieron entre medio de los autos, porque estaba llena esa hora la Copec de vehículos cargando combustible, y luego los seguí por Vespucio. Vespucio ya se me perdieron y ahí me encontré con carabineros, que afortunadamente me dio todo el apoyo en ese momento. Estuve frente a frente ahí en la Copec, estuve a punto de tirarle mi vehículo encima, pero fue una reacción de un segundo que me dijo: no, te va a meter en un lío mayor. La verdad es que como se vio anoche, como fue, pudo haber sido peor, porque en Carabineros estaba tomando los datos del arma, todo, y se veía el arma. Uno que no está acostumbrado, era un arma grande. Y es una pistola calibre 9 milímetros la que fue encontrada al interior ya del vehículo del mismo Mercedes-Benz, que quedó en pérdida total a raíz entonces de este accidente que ellos protagonizan tras pasar este semáforo en rojo, cuando a la altura de Isabel Riquelme con la Gran Avenida entonces terminan colisionando a gran velocidad contra este furgón de carga y otro vehículo más, y otro también que es un tercero de forma parcial. Justamente personas que nada tienen que ver al respecto de esta persecución, además que se origina en horas de la noche, gente que ocupa incluso sus vehículos para trabajar, y hoy ven cómo, dice, bueno, afortunadamente tenían seguros, pero podría haberle incluso costado la vida este accidente. Lo que dice la víctima en este caso es que revisó su vehículo, este Mercedes-Benz, vio el tablero y que al menos estaba a 200 kilómetros por hora cuando hacen esta revisión, una vez que se origina entonces el mismo accidente. No se sabe si ellos alcanzaron a disminuir la velocidad, pero sin duda pudo haber sido mucho más grave lo que ocurrió en horas de la noche. Tenemos las declaraciones justamente del propietario de uno de estos vehículos cuando se produce este accidente de tránsito en la comuna de San Miguel. Nosotros veníamos por Gran Avenida, cruzamos con luz verde, veníamos lento, y apareció un auto gris, que es el que está allá, rajado, y lo agarró a mi pareja. Por suerte él está bien, no le pasó nada, al parecer. El auto este se lo robaron al parecer, y el gallo venía arrancando. Y ahí lo agarró porque cruzó con luz roja, se pasó a la roja. Y ahora van a esperar, bueno, que el seguro responda. Hay una serie de antecedentes que se están recopilando, y por lo que resta también es la decisión que se va a tomar ya en tribunales con estos dos menores de edad, que son de 17 y 15 años, al menos, que fueron totalmente reconocidos por las víctimas, pese a que dicen llegaron con mascarillas, que venían con sus rostros completamente cubiertos, pero ya en un set fotográfico, dice la víctima, pudo afortunadamente reconocerlos y así ponerlos a disposición de la justicia por un robo con intimidación y no por el delito de receptación, que es algo que muchas veces ocurre cuando sean estas persecuciones en la capital. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Fabián. Buenas tardes. Bien, faltan 2 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer una pausa en las noticias con esta imagen de la capital a esta hora y cielos despejados, 24 grados en Santiago. Pausa y volvemos.
Bueno, se ha abierto toda una discusión en torno a la posibilidad de llegar a acuerdos en materia tributaria y de pensiones. El tema es cómo recaudar más. Esto debe incluir, por ejemplo, un impuesto a los súper ricos. Vamos a la comunicación con Guillermo San Martín, que va a conversar con 2 senadores para saber si se pueden concretar lo que hasta ahora conocemos son intenciones de llegar a acuerdo en estos temas, Guillermo. Hola Viviana, Karim, sí, retomamos el contacto para ahora profundizar sobre los escenarios futuros que se vienen a partir de lo que ha sido esta situación que se registró en la jornada de ayer con esta ya contundente resolución del Tribunal Constitucional, con un tercer retiro ya avanzando, pero por sobre todo también respecto a lo que significa la necesidad de acercamientos entre el oficialismo, el Ejecutivo y también la oposición. Partamos por conversar con la senadora Ena von Baer, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde. Senadora, muy buenas tardes. Partir un poco respecto al análisis que se hace internamente bajo la figura cómo queda el gobierno en particular luego de lo ocurrido ayer y cómo se sigue adelante. Esto es un análisis que tengo hace bastante tiempo. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad, obviamente la mayor responsabilidad le toca al gobierno, pero también a Chile Vamos y también a la oposición, a la izquierda democrática sobre todo, de darle un espacio y un pacto de gobernabilidad al país de aquí a lo que queda de este gobierno. Tenemos desafíos que son muy grandes respecto a la pandemia, pero también respecto a todas las elecciones que tenemos por delante y también respecto a lo que va a ser la constituyente. La constituyente tiene que poder trabajar tranquila y acá yo creo que lo relevante es que todos seamos responsables para ponerle un freno al populismo. El populismo le hace mal a Chile y creo que ahí la centro derecha y la centro izquierda tienen una responsabilidad y yo espero que la situación en la que estamos actualmente nos permita encontrar esos espacios de acuerdo, esos espacios de conversación entre la centroizquierda y la centroderecha serias y frenar de esa manera al populismo que le hace tan mal a los países. Vamos a integrar también al senador Juan Pablo Letelier, senador, respecto también a lo que significa el escenario vivido en la jornada de ayer. Hay ganadores y derrotados luego de este escenario futuro también que se requiere para buscar consensos en materias muy relevantes que siguen pendientes. Buenas tardes. A ver, el presidente tuvo errores no forzados, por así decirlo. Él fue derrotado en su estrategia. Creo que una parte de Chile Vamos se equivocó rotundamente en cómo abordar estos temas. Eso ya está hecho. Vivimos un momento de mucha tensión y de crisis institucional. Tenemos que hacernos cargo de aquello. Y sin duda, lo que ha planteado la senadora von Baer es muy importante tener un entendimiento de qué va a pasar estos próximos 10 meses, cómo abordamos ciertos temas, el tema de la pandemia, cómo llegamos a un acuerdo respecto a las ayudas sociales durante este periodo. Creo que nadie considera que el retiro de fondos de las pensiones sea una buena política pública. Muchos los hemos apoyado porque no hay otra alternativa, hay un vacío ahí, podemos tratar de construir alternativas, nosotros hemos planteado propuestas, es necesario abordar el tema del modelo de pensiones en nuestro país, crear un nuevo modelo de pensiones, es evidente que hay una desafectación con el sistema de pensiones existente, por eso la gente retira la plata sin mucha complicación y es evidente, vamos a vivir un proceso constituyente durante los próximos meses, hay que dar garantías de ese contexto. Pero y en términos también de eso, lo que usted señala, ya se ha planteado un cuarto retiro. ¿Cómo se puede ir generando condiciones para que esto no siga avanzando y se sigan presentando propuestas en esta línea? Mire, en lo personal yo creo que esto ya se conversó en el segundo retiro. Había una posibilidad de enfrentar esto adecuadamente. Esto se enfrenta con 2 acciones. Por un lado, definiendo cuáles van a ser las ayudas concretas, sociales, sin letra chica, y cómo conseguimos financiamiento específico para eso. 2, llegando a un acuerdo sobre un nuevo modelo de pensiones. Si no logramos ambos temas, creo que va a haber una presión de parte de ciertos actores. La diputada Giles en esto, a mi juicio, ha sido de un populismo y una irresponsabilidad absoluta, me gusta decir las cosas por su nombre, tal como hay sectores de derecha que abandonan a su gobierno y lo dejan en la estacada, que también fue lo que pasó con Chile Vamos en este contexto. Necesitamos abordar el tema del nuevo modelo de pensiones en serio para ponerle un freno a nuevos retiros y también necesitamos buscar la forma de tener una renta única universal para el periodo de la pandemia. Precisamente también queremos consultar a la senadora Ena von Baer respecto a esta posibilidad de que ya se plantea un cuarto retiro, ya ha sido dado cuenta hoy día durante en la jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo se frena eso por parte también de las acciones que tiene que adoptar el gobierno en particular y desde su sector, desde el oficialismo? Bueno,
Bueno, creo que queda sumamente claro que aquí hay un sector de la política chilena que yo llamaría el populismo de izquierda, que lo que busca no es necesariamente ir en ayuda de las personas, sino que lo que busca es destruir la institucionalidad. Y eso nos tiene que preocupar a todos, y por eso el llamado que yo hago es a la centroizquierda seria, a la centroizquierda democrática, para que podamos llevar a cabo esta conversación. Yo lo llamaría pacto de gobernabilidad, que nos permita terminar este gobierno y quizás incluso mirar un poco más hacia adelante respecto a cuando termine el proceso constituyente. Yo en eso coincido con el senador Letelier de que es relevante producir esa conversación. ¿Cuál es el principal gesto que se requiere para esa unidad, cree usted? Yo creo que aquí no es un tema de gesto, es un tema de convicción. Es un tema de convicción política de llevar adelante esa conversación y de entender de que en esa conversación hacia adelante tenemos que todos ceder. Cuando uno llega a un acuerdo, no significa que uno se rinde y el otro es el que gana. Cuando uno llega a un acuerdo, significa que estamos trabajando todos por el bien del país, para que también la ciudadanía pueda sentir tranquilidad. Yo creo que la gente hoy está muy angustiada. Está muy angustiada porque de alguna manera ve que el populismo se viene encima, que hay una situación muy estresada en el país, que tenemos elecciones ahora donde hay muchas cosas que se juegan y más encima la pandemia. Yo creo que nosotros como autoridades políticas tenemos la responsabilidad de darle tranquilidad a la ciudadanía, y eso no es solo responsabilidad, aunque es relevantemente responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos los que ocupamos algún cargo de autoridad. Y todos tenemos que hacer un aporte en eso, y creo que es muy relevante que acá la centroizquierda democrática marque una diferencia fuerte con el populismo de izquierda. A propósito de lo que plantea la senadora, también queremos consultarle al senador Juan Pablo Letelier también el rol que ha desempeñado la presidenta del Senado, Yasna Proboste, ha destacado en el hecho de también generar unidad en la oposición. ¿Cómo vislumbra usted lo que puede ser su figura en pos de los desafíos futuros? Incluso también algunos ya hablan de posible presencia como una de las presidenciales. A ver, la senadora del Senado está actuando en representación de un colectivo de los 24 senadores, quienes tenemos un acuerdo de actuar de una forma colectiva. Hizo también un esfuerzo por unir a los comités de los diputados de la oposición, y creo que eso es muy importante como una señal y también una práctica. Creo que es muy importante aislar, pero en esto la senadora Von Baen le gusta mirar para un lado, por desgracia. Aquí tenemos factores disruptivos en diferentes sectores. En la derecha hay una derecha que no tiene ninguna voluntad de construir diálogo, que es lo que llevó al presidente a cometer un tremendo error. Fueron los sectores del segundo piso, a mi juicio en La Moneda, quienes hicieron al presidente hacer el ridículo. Disculpe que lo diga de esa fórmula, y hacerlo pagar un costo muy grande. Lo puso al presidente junto con todos los presidenciables de Chile Vamos en una foto que al día siguiente valía 0. Yo creo que han habido errores de ciertos sectores de la derecha que creen que pueden aplastar a la oposición o tratar de imponerle situaciones, y eso es el problema que tenemos. Necesitamos, cuando hay un gobierno que no es mayoría en el Congreso, cuando vivimos momentos como una pandemia, necesitamos construir acuerdos. La senadora Von Baen ha hablado de pacto de gobernabilidad. Se necesita definir qué vamos a hacer estos próximos 10 meses, cómo vamos a darle una cierta estabilidad al país, darle tranquilidad a la gente que está sufriendo por la pandemia. Es gente de carne y hueso, hay mucha gente pasando hambre, lo está pasando pésimo, y para eso tenemos la capacidad como país de enfrentarlo, y necesitamos llegar a acuerdos en varias materias. Yo creo que eso es lo fundamental, el tener esa voluntad. Nosotros lo tenemos. La presidenta del Senado ha sido nuestra portavoz de la oposición en esta coyuntura para tratar de marcar las diferencias. Creo que la crisis institucional entre Congreso y Gobierno no es bueno, no ayuda, menos en medio de una pandemia. La senadora Yasna Proboste nos va a seguir representando en lo que es la relación con
el gobierno, porque ese es el rol que le corresponde como segunda autoridad del país. Muchas gracias. Bueno, estaban las palabras entonces, senadores, tanto del oficialismo como de la oposición respecto a este escenario. Ya hay consenso, es decir, en términos de la voluntad de avanzar en acuerdos, que va a ser lo esencial para poder seguir buscando soluciones, especialmente no en torno a la pandemia solamente, sino que en temas tan trascendentales como lo es la reforma tributaria y obviamente también la reforma de pensiones. Exacto, Vivian. acuerdos o pacto de gobernabilidad que además también responden a la celeridad que exige hoy la ciudadanía en estos temas. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, y finalmente fue formalizado el carabinero que está acusado de dispararle con una escopeta antidisturbios a la actriz María Paz Grandián. Bueno, este uniformado, que sigue por lo demás en sus funciones, quedó con arresto domiciliario nocturno mientras dura la investigación. Un carabinero de pronto me apunta a mí a la cara y ahí tengo un corte. Le veo el cuerpo reaccionando a una percusión, digamos. Siento un griterío, le dispararon. Así la actriz María Paz Grandián relataba lo vivido el 18 de octubre de 2019, cuando un carabinero le disparó en medio de las primeras manifestaciones del estallido social. No estaba en la cabeza la posibilidad o en el imaginario, ¿me entiendes?, de que un funcionario de carabineros iba a apuntar y disparar a las cabezas de las personas, ya sean transeúntes cerca de las manifestaciones o los manifestantes. Todo ocurrió a pocos metros del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde la intérprete estaba trabajando. Cerca de las 20 horas y entre los disturbios recibió los proyectiles en su rostro, quedando gravemente herida. No existía ninguna agresión inminente que repeler al momento en que se produce el disparo, no solo a menor distancia, sino que respecto a una persona que se encontraba desarmada, a rostro descubierto. La Fiscalía asegura que no se cumplieron los protocolos de uso de la escopeta antidisturbios. Además, acusó de apremios ilegítimos al uniformado, que esta jornada fue formalizado. Claro que el imputado no hizo o no respetó dicho protocolo. ¿En qué sentido? Dispara el arma a una distancia menor a la sugerida, que al menos era de 30 metros. El tribunal prohibió informar el nombre del capitán de carabineros imputado. Este quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de portar armas o municiones durante los 120 días de la investigación. Representado desde la fecha que ocurrieron los hechos, hasta el día de hoy, no ha sido sancionado penal ni administrativamente por hechos similares o por cualquier otro hecho hasta el día de hoy. Incluso cuenta con una felicitación. El señor no me interesa su vida, no me interesa mucho, en verdad. Lo que me interesa es que no lo vuelva a repetir, es que se dé cuenta de la vergüenza enorme que le hace el daño a su grupo, a su comunidad, a su familia, con ese actuar completamente indebido e indecente. La institución asegura que entregó todos los antecedentes, mientras la actriz solo espera que se haga justicia tras este ataque que todavía la mantiene con secuelas. Bueno, no quiso ponerse la mascarilla y la llevaron hasta una comisaría. Fue el resultado de una especie de fiscalización ciudadana registrada al interior de un bus del transporte público en el que una mujer se negaba a usar la protección facial. Qué terrible, irresponsable. Señora, ¿usted quién la mandó? ¿Y qué está sapeando? Uso de mascarilla obligatorio. Desafiante, esta mujer tose con fuerza frente a los pasajeros que le increpan por no utilizar mascarilla al interior del transporte público. Fue tanta la molestia de todos que el chofer optó por conducir el bus hasta una unidad policial donde Carabineros intervino. Sí, póngase la mascarilla un poquito para que me hable. Ahora sí me la pongo porque usted sí es autoridad. La mujer argumentaba que se bajó la mascarilla para comer una manzana, la que además reclamaba otro pasajero le arrebató y botó por la ventanilla frente a su negativa de volver a colocarse el cubrebocas y nariz. Sí, la verdad es que nos parece insólito lo ocurrido este fin de semana, porque de verdad hemos tratado de inculcar que la responsabilidad individual respecto de la superación de esta pandemia es fundamental. En este caso, Carabineros realizó una labor educativa y la mujer no fue infraccionada, aunque la autoridad advierte que a estas alturas de la pandemia la gente ya debería asumir que el uso de la mascarilla es obligatorio, sobre todo en lugares cerrados como el transporte público, pero también al aire libre. Cuando nosotros encontramos, podemos verificar que una persona se encuentra haciendo mal uso de la mascarilla, ya sea sin la mascarilla, comiendo aquí en Plaza de Armas, por ejemplo, con la mascarilla a media cara, nosotros obviamente lo fiscalizamos, le consultamos si es que tiene el permiso y se le da a conocer que se le va a acusar una infracción. Si la infracción la cursa Carabineros, el multado deberá pagar 1,5 UTM, poco más de 70.000 pesos, pero si la infracción la cursa la Seremi de Salud, el monto va desde los 2,5 millones de pesos. No son pocos los que pese a esto se arriesgan. Lo tengo súper claro, pero veníamos de médico y... pucha, lo siento, pero tenéis toda la razón.
mensaje le digo porque Carabineros justamente está sacando parte ahí por lo menos. Asumo. Sí, no, sí estábamos pendientes, así que no te preocupes. Hola. Oye, ¿por qué están con la mascarilla? Porque estoy fumando. Yo creo que hay un sentido común en las personas, porque las ordenanzas tampoco son absolutas. Uno de repente se toma el agua, baja la cosa, cosas así. Tenemos muchos casos aquí en el centro que la misma gente llama la atención a aquellos que no usan la mascarilla o a aquella gente que no tiene el permiso. En sectores como en los metros, en transporte público como las micros, mucha gente que se nos acerca y nos dice, oiga, ¿sabe qué? La señora que está en tal local o esta señora estaba comprando, no usaba mascarilla. Lamentablemente el no uso de la mascarilla está entre las infracciones más recurrentes, aseguró Carabineros. El llamado es a no relajar las medidas sanitarias, ya que del respeto a estas depende la disminución de los contagios y también la eliminación de las restricciones, como precisamente el tener que utilizar la mascarilla en cualquier ocasión. Bien, estamos de vuelta y antes de continuar con las noticias, le queremos recordar que hoy comienza el pago del IFE ampliado. Bueno, ¿quiénes van a recibir este beneficio? De acuerdo a lo anunciado por el gobierno, no importa la comuna en la que se encuentre la familia del postulante, este miércoles comienzan las transferencias a través de Banco Estado. Todos los detalles en chbnoticias.cl. A principios de abril conocimos de un caso impactante, una persona, un conserje de 81 años que viaja además todos los días 100 kilómetros porque su pensión no le alcanza. Durante la jornada, en el día, cuida a su señora y durante las noches trabaja en un edificio. La comunidad ha decidido ayudarlo, sabemos que esto no es la excepción. Carlos Caucota nos va a contar de esta historia y también la reacción que hubo a partir de este caso. Carlos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en Quillota esperando que don Ricardo termine de almorzar, no lo hemos querido interrumpir, pero ya ha avanzado este caso acá en Viña del Mar y la comuna de Quillota respecto a la situación de este conserje de 81 años que ustedes bien lo decían, viaja casi 100 kilómetros desde su casa hasta el edificio donde trabaja, más encima en el horario nocturno. Sale aproximadamente a las 7 de la mañana desde su trabajo hacia su hogar a cuidar a su esposa de 91 años. Esto ha ido alcanzando ya otros ribetes, especialmente porque ya se está avanzando en un posible acuerdo. En principio, la administración del edificio como retiro voluntario le estaba ofreciendo 2 millones de pesos a don Ricardo, sin embargo, él no aceptó debido a que lleva cerca de 26 años de trabajo y estaba pidiendo obviamente un monto aún mayor. ¿Cuál es el problema? Es que se tiene que llegar a un acuerdo con la comunidad porque esto podría incurrir a que, por ejemplo, se eleven los gastos comunes para poder pagar un saldo aproximadamente de 4 millones de pesos para que esto quede solucionado. Yo los quiero invitar a escuchar una cuña, una declaración de don Ricardo días atrás respecto a su situación laboral, a lo que él está viviendo y que obviamente esta historia ha conmovido a gran parte de la región de Valparaíso y también a nivel país que se han hecho presentes, que le han depositado dinero en su cuenta RUT y también han hecho llegar acá a su casa de Quillota algunos enseres para ayudarlo durante este periodo en que está con licencia médica a la espera de que se solucione su trámite laboral. Los invito a escuchar a don Ricardo. Como 3 locomociones para llegar de aquí de Quillota al trabajo. No alcanza el dinero que ganamos, no hay que pagar luz, agua, gas, todo eso. No alcanza. Claro, y hoy día llegamos hasta el edificio donde trabaja don Ricardo, tratamos de conversar con el presidente de las personas, de los vecinos que están ahí, que se están organizando ya con la administración, porque al parecer no habría los fondos para pagarle estos 4 millones de pesos que él se está solicitando para hacer su retiro. Obviamente esto correspondería debido a que él ya lleva más de 26 años trabajando en este lugar. Sin embargo, también hay un aspecto judicial que hay que resolver debido a que esto se trataría de un retiro voluntario y aquí podrían haber voluntades de las partes para ver si se puede alcanzar ese monto. Escuchemos entonces al personal de la presidencia de los vecinos y también a Senama, quienes nos hablaron con nosotros respecto a este caso y cómo ha ido avanzando durante los próximos días. Se acordó de que iba a hacer la consulta a la comunidad, a los propietarios del edificio, y depende de lo que ellos digan, determinen, que yo no sé, yo no he andado conversando con ningún vecino, solamente le he enviado la información
la misma que usted tiene, la que le mandó el administrador, de qué es lo que ha pasado, y el domingo en esa reunión de copropietarios vamos a preguntarle qué es lo que deciden y lo que decía el conjunto de los propietarios. Ha coordinado con todas las redes locales una ayuda, digamos, médica y social a la persona mayor para cubrir todas las necesidades que ésta tenga. Además, se le está brindando una asesoría legal en todo el aspecto laboral que tiene con la administración del edificio. Mira, el día domingo nosotros estamos al tanto de que va a haber una reunión con todos los propietarios de ese edificio para tomar una decisión respecto a la indemnización de don Ricardo. Ya nosotros sostuvimos una reunión el día lunes con integrantes del comité de la administración, donde la verdad se manifestaron positivamente para llegar a un acuerdo ante esa indemnización. Ya nosotros estamos en proceso de seguimiento y estamos en todo el apoyo legal para don Ricardo. Sí, y estamos acá en Quillota, acaba de salir don Ricardo, estaba terminando de almorzar y vamos a conversar rápidamente con él respecto a cómo don Ricardo ha visto el tema de su finiquito, qué es lo que le han ofrecido hasta ahora y qué espera que pase, porque va a haber una reunión el día domingo también con los vecinos. Claro, resulta que me mintieron que eran 24 años y son 26 y me ofrecieron 2 millones de pesos por esa cantidad de años. Yo he llegado al trabajo con los ojos en tinta, pusieron una reja de fierro porque andaban pintando las casas y tuve que ir a no aguantarla, que pintaron la puerta. ¿Usted se ha sacrificado en estos años por el trabajo? Sacrificado, la pegué en la noche, pura noche, y es pesada la pista, muy pesada con esto que ha pasado, con esta cuestión que han dado, tanta boche y cosas que han pasado. Pues. ¿Usted espera que le paguen los años que ha estado trabajando? Años de servicio, sí, todos los años de servicio. No, que no mientan, que está bueno ya. ¿Usted quiere estar con su señora? Quiero estar con mi señora, sí, ya está bueno. Ya. Es que ella tiene 91 años y es un exceso de años y anda cayendo a veces. Y uno tiene que estar alerta con ella. Y ese es el gran problema. Impecable. Don Ricardo, le agradecemos haber estado con nosotros, obviamente. Y como yo les mencionaba, este domingo van a haber noticias ya que se va a llevar una asamblea de parte de la comunidad para ver si los vecinos están de acuerdo en pagar una cifra cercana a los 4 millones de pesos, que es lo que se acercaría a lo que le corresponde por los años de servicio a don Ricardo en este edificio en Viña del Mar. Obviamente estaremos atentos a cómo continúa esta historia y cómo si finalmente hay buenas noticias para don Ricardo durante los próximos días. Sí, lo más increíble es que está pidiendo lo mínimo, que le paguen sus años de servicio, 26 que reclama él, pero aquí sabemos que hay un gran problema de fondo que son las bajas pensiones que hay en nuestro país, que hace que una persona de 81 años tenga que seguir trabajando. Muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir atentos, por cierto, a este caso. Buenas tardes. Bien, continuamos con otras noticias y la baja participación de los más jóvenes en la vacunación que preocupa a los expertos, tanto que ya se están proponiendo algunos incentivos. En algunos casos son bien extremos, por ejemplo, que la inoculación sea obligatoria para poder postular a un trabajo público o asistir presencialmente a la universidad. Bueno, hay otros países donde han debutado algunos incentivos, por ejemplo, les dan hamburguesas y hasta cerveza gratis a quienes se vacunan. Free burgers for anyone who's received at least one COVID-19 vaccine. A free donut for anyone who could show their COVID vaccination card. Hamburguesas, donas, cerveza gratis son algunos de los incentivos en distintos países del mundo para motivar la vacunación contra el COVID-19. Una iniciativa que llegó a Chile. En Punta Arenas, Vieja Patagonia, tienda de antigüedades, prometió descuento para los inoculados. Un descuento de un 10% a quienes nos visiten y que tengan ya las 2 dosis de la vacuna y de un 5% a quienes tengan una dosis de la vacuna. El descuento incluye todos los productos de la tienda. En la región de Magallanes los índices de vacunación son positivos, sin embargo no ocurre lo mismo en todo el país. El tramo etario menor de 50 años ha registrado una baja participación en el proceso, comportamiento que preocupa a los expertos, que ya piensan en medidas más extremas. Yo no puedo obligar a vacunar, pero sí puedo hacer necesaria la vacuna para ejercer alguna función.
¿ya? Usted quiere asumir un trabajo en un, no sé, en un comercio, en una fuente de soda, qué sé yo, vacuna. Usted quiere ir a la universidad, vacuna. El jefe de urgencia de la clínica Indisa propone incentivos más duros para que todos se vacunen. En otros países ya debutó el pasaporte COVID, como en Israel, que permite ingresar a gimnasios, teatros y piscinas. En Chile, el doctor Ristori asegura que hay que ser más extremos. Porque si no lo hacemos así, podemos correr el riesgo que los incentivos a los cuales el Ministerio está llamando no sean lo suficientemente confiables, no sé, ya la gente no los entiende bien. Dice que la baja participación en la vacunación pone en riesgo la inmunidad de rebaño. Esta semana corresponde la inoculación de personas de 46 y 45 años. En este centro de vacunación en Ñuñoa, la participación de ese rango etario esta jornada fue baja. ¿Tú vas a la manguita? Con mi familia, mis amigos, todos se han vacunado, así que bien. ¿Y tú te querías vacunar? Sí. ¿Estabas esperando la oportunidad? Ansiosa, sí, hace mucho rato para poder cuidar a mi mamá y a mi familia. Sí, estaba esperando hace mucho tiempo, estaba pendiente del calendario. Esa es la actitud que esperan los expertos para que la vacunación sea exitosa y se logre la inmunidad de rebaño con el 80% de la población inoculada. De no ser así, doctores como Ristori proponen medidas más duras, no solo descuentos o cerveza gratis, sino un pasaporte COVID que condiciona incluso puestos de trabajo. De esta forma ponemos fin a esta edición a través de las pantallas de CNN Chile con esta mirada que tenemos desde el Parque Metropolitana.